Nos por insultar. Y encima un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que usted estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Hola amigas y amigos de Cabildeo, un placer estar nuevamente acá en este tercer lunes consecutivo que tengo el gusto de compartir con Juan del Granado, este diálogo que espero que sea de utilidad para todos ustedes que tienen la gentileza de vernos. Juan, ¿cómo estás? Un gusto, Ricardo. ¿Todo bien? Todo mal, pero estamos bien. Sí, me hace recuerdo esa frase del presidente Carlos Menem que decía, estamos mal, pero vamos bien. Digo, se están acabando varias cosas y no están acabando de surgir las nuevas, ¿no? Y ojalá con este programa ayudemos a que surjan. Bueno, Héctor Aguilar Camín, un intelectual mexicano, escribió un libro que se llamaba México entre la ceniza y la semilla. No se sabe si estamos pisando cenizas o estamos pisando semillas en este tiempo de cambio. Pero estamos pisando, estamos avanzando. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Como el movimiento se muestra andando, como diría Chespirito, vamos adelante. Juan, yo quería plantearte para el día de hoy un debate que creo que está presente en todas las plataformas, en todos los colectivos ciudadanos, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales y en la ciudadanía en general, en los asados familiares, en los tés de las señoras, en fin, todo en todos lados se está discutiendo qué es lo que debemos hacer en este momento ante esta arremetida autoritaria del gobierno que nos ha impuesto una ley de organizaciones políticas con unas elecciones primarias, con unos plazos imposibles que hacen que prácticamente nadie más que el partido de gobierno pueda cumplirlos, con un Tribunal Supremo Electoral que no dice esta boca es mía y cuando la abre simplemente lo hace para cohonestar y para ejecutar los designios que ha planteado el gobierno. Es una situación muy complicada. Estaba escuchando, por ejemplo, en uno de los colectivos, un debate en el que un sector decía que 21F es excluyente de elecciones primarias, que o se pelea por el 21F o se lucha por el respeto a la soberanía popular expresada el 21 de febrero del año 2016, o se entra al proceso de electoralización que ha propuesto y que ha planteado el gobierno. ¿Cuál es tu opinión, Juan, al respecto? Yo sé, lo has dicho en el primer programa, pero creo que es bueno que nuevamente debatamos este asunto y lo profundicemos, dado que acá nomás a unas cuadritas tenemos en la Plaza Baroa 5 carpas, ya he contado el día de hoy, de huelguistas de hambre frente al Tribunal Supremo Electoral que están exigiendo el respeto al 21 de febrero. Mira, Ricardo, tal vez no tiene mucho sentido, aunque lo vamos a ver más adelante, repetir los argumentos respecto a la necesidad de acortar los tiempos, juntar los momentos y asumir el conjunto de los desafíos que nos plantea el prorroguismo en una sola acción, sabiendo que esa sola acción tiene intensidades distintas de acuerdo a las fechas, ¿no? Vamos a abundar sobre esto. Pero yo te diría que las plataformas ciudadanas, los movimientos ciudadanos son una muy vigorosa y muy importante emergencia que se ha producido de manera visible precisamente el 21 de febrero, ¿no? Cuando, del año 2016, cuando era necesario darle una respuesta unitaria al intento prorroguista de la fecha, pero al mismo tiempo era necesario darle una respuesta renovadora en sus actores. Y la renovación vino por ahí, la renovación vino desde las plataformas, desde los movimientos ciudadanos. En coordinación con los partidos, hay que decirlo, no es que las plataformas, los movimientos desplazaron a los partidos, no.
Yo sé que los propios partidos convinieron en dar un mayor protagonismo a las plataformas porque era una manera de mostrar una renovada visión de país a la gente, ¿no? Juntamente con la unidad, que era el otro factor fundamental, que se dio de facto, claro. Había que votar por el sí o por el no. Y todos confluimos, la oposición democrática confluyó en el no. Entonces hay que ver a fondo hoy día, juntamente con las inquietudes que las vuelves a plantear, que las comparto, el contenido más profundo y por tanto la proyección más mediata de estos movimientos ciudadanos bolivianos, que comparten la fenomenología de movimientos ciudadanos que se han dado en todo el mundo prácticamente. La primavera árabe, ¿no? El movimiento de los indignados en España, el movimiento de la gente en Grecia, en París. Y creo que ahí es parte de un fenómeno universal, pero con particularidades bolivianas. Y si es un fenómeno universal, nos tenemos que dar cuenta que han fracasado los modelos económicos en el mundo, han fracasado los sistemas políticos en muchísimas partes del universo, y al haber fracasado los referentes políticos especialmente, han surgido estas otras interpelaciones, ya no desde arriba de la sociedad hacia abajo, sino desde la base de la sociedad hacia el poder estatal. Un poder estatal que después de la caída del muro de Berlín de los años 70, 80, los 80, claro, un mundo que también ha fracasado, el mundo occidental ha fracasado, ¿no? Los modelos económicos han generado, después de un momento de bonanza, de estabilidad, momentos muy largos de desempleo, de crisis, ¿no? O sea, aquello del fin de la historia de Fukuyama, No, pues, que claro, decía que el capitalismo había triunfado sobre y que todos los solamente iba a haber una sistemas sola políticos, ideología, ¿no? que solamente iba a haber una ideología, parece haber devenido más bien en lo contrario, ¿no? En un desastre en el que más bien las ideologías ya no cuentan. Bien hacías referencia a estos movimientos en África, Claro, movimientos claro. en Europa, que la gente, los jóvenes hoy día, aparentemente ya no se movilizan por ideologías, Juan, sino por causas, por situaciones que los conmueven, los llaman el medio ambiente, ¿no? El tema de la violencia de género, en nuestro caso la democracia, como en el caso del norte de África, ¿no? La democracia parece ser, lejos de una ideología consolidada, algo a conquistar todavía acá en el siglo XXI. Yo creo más en eso, ¿no? No es el fin de las ideologías, sino es la construcción de nuevas ideologías, por supuesto, integradas, compuestas por nuevos paradigmas, ¿no? Mira, se cayó el muro de Berlín, se cayó el paradigma socialista, del cual yo fui un gran militante. O sea, el gran paradigma, yo era un pequeño militante. Se cayó ello y muy rápido, al cabo de 20 años, se ha caído el paradigma occidental, que supuestamente era el paradigma mundial. El victorioso. Sobre el que cabalgaba Fukuyama, ¿no? No, pues y entonces ahí está claro que la sociedad empieza a cuestionar a fondo al Estado respecto a la manera como el Estado se relaciona con ella. Pobreza, desempleo, violación de derechos humanos, falta de consideración a la pobreza. Pero además la manera como el Estado se relaciona con la economía, ¿no? La manera como los banqueros y los grandes capitales transnacionales dejan de lado los problemas cotidianos de la gente. Y estoy hablando de Europa, ¿no? O cómo el Estado liquida la naturaleza, el medio ambiente, ¿no? Bueno, de Europa Central, ¿no? Porque también hay que aclararle a la audiencia que Europa no es pues una Claro. sola, ¿no? En Europa, por ejemplo, en los países nórdicos, parece haberse consolidado o constituido un paradigma de desarrollo económico, social, un Estado benefactor que contra todos los pronósticos, porque todos pensaban que eso de ponerse al medio no iba a funcionar, y sin embargo es lo que ha funcionado. Es decir, si vemos Suecia ahora, Dinamarca, Noruega, en fin, estamos viendo sociedades, no digo perfectas, no existe la sociedad perfecta, pero
digamos que medianamente han resuelto en la gran mayoría las grandes angustias de su población, sobre todo el paradigma democrático, que es lo que está ahora en cuestión, ¿verdad? Lo que está en cuestión en América del Sur, lo que está en cuestión en Europa, en España, en Europa Central, ¿no? España, Italia, Grecia, que no terminan de salir, Francia, que no termina de salir de esa crisis, ¿no es cierto?, de representación. Tal vez los países nórdicos sean más bien una excepción en la propia Europa, ¿no? Lo que está pasando en Inglaterra hoy día, están queriendo votar de nuevo para volver a la Unión Europea, ¿no? Dejar atrás el Brexit. Bueno, entonces ahí está un fenómeno universal, diría, que ha tocado, claro, de manera directa al mundo occidental, ¿no? Esta contestación desde la base de la sociedad a un Estado que reprime, que no respeta los derechos humanos, que no ha podido sino profundizar los problemas del sexismo, del patriarcalismo, del machismo. Un Estado que está liquidando la naturaleza, que se ha montado sobre el medio ambiente para destruirlo, ¿no? Y un modelo económico que no ha generado ni por más de 3 décadas un estado de verdadero bienestar. Pero ¿qué es lo que pasa acá, no? Yo creo que tiene que ver mucho con el agotamiento de un modelo estatal, el del MAS, pero sobre todo tiene que ver con el agotamiento de la vieja interpelación partidaria, que sin duda el MAS quiso renovarla, pero que también se entrampó en esto de los movimientos sociales. A eso voy. Mira, tú planteabas a la gente, digamos, los jóvenes tal vez no tanto, pero los que están más cerca de nosotros generacionalmente recordarán. Tú fundaste tu movimiento, el Movimiento Sin Miedo, con una frase muy característica: estábamos cabreados. Y en esa época estábamos cabreados, creo todos, no solo el Movimiento Sin Miedo, tú lo resumiste muy bien en esa frase, pero estábamos cabreados con un sistema político excluyente, un sistema político que no permitía a los ciudadanos participar de manera activa en la decisión de los asuntos que más le competían, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado, Juan? O sea, han pasado más de 20 años de la fundación del Movimiento Sin Miedo. Y hemos dado vueltas en redondo, es decir, no hemos salido. Estamos cabreados de nuevo. Sí, estamos en la misma situación. Alguien diría más, yo hace 40 años estaba en las calles junto contigo y con muchos otros jóvenes de aquella época, de hace 40 años, peleando en las calles contra las dictaduras, tirando piedras a los tanques. ¿Qué ha pasado para que hoy día, 40 años después, de nuevo estemos peleando por la democracia y de nuevo discutiendo estas cosas? El 78 estaba bien que discutamos si vamos a las elecciones convocadas por el general Banzer o no vamos a las elecciones convocadas por el general Banzer, si es mejor la abstención, si es mejor o qué, pero 40 años después, Juan, ¿no sientes una frustración muy grande en el pecho que en términos de democracia no hayamos podido consolidar de manera definitiva esto? ¿Qué hemos hecho mal para estar sufriendo esto que estamos sufriendo hoy día? Claro, y la frustración es abarcante, ¿no? Porque al cabo de 40 o más años no ha mejorado la vida de la gente. Así es, ¿no? Así es. Si tú miras lo que pasó con el movimiento el 15 de mayo, el movimiento de los indignados de la Puerta del Sol en Madrid, o sea, la España, ¿no? Te das cuenta que ahí la gente, después del 74, ¿no? La Moncloa, el franquismo, se da cuenta que no ha mejorado su vida, ¿no? Por lo menos no de la manera sustancial que debería haberlo hecho, porque nos van a decir también de nuevo ahora, tú me decías con buen criterio en el anterior programa, un ratito, hay cosas que avanzan, claro, hay cosas claro, que avanzan. Claro. No, estamos haciendo referencia no en el sentido, digamos, absoluto, lato, sino en el sentido de que no ha mejorado como debía haber mejorado. No, te digo, el movimiento de los cabreados, el nuestro, que era un movimiento de características generacionales, pero más integrales, ¿no? Más globales, que tuvo un primer
resultado importante político electoral en La Paz, obedecía a esta percepción casi física de que al cabo de 20 años de vida democrática, ¿no? Habíamos recuperado la democracia, ¿no? El año 82, y te estoy hablando del 2000, claro. Después de 20 años, había vuelto la corrupción, ¿no? Pero de manera espantosa. Tú sabes, yo encabecé juntamente con muchas instituciones un juicio a la dictadura de García Meza. García Meza, amigos y amigas, no solamente fue condenado por los asesinatos, por las masacres, sino por la gaiva, por el pillerío, ¿no? Les recuerdo rapidito, la Junta de Comandantes, los que gobernaban el país, suscribieron un contrato privado con una empresa, Rumi Limitada se llamaba, para la explotación igualmente privada de las piedras semipreciosas de la Gaiba. El contrato era por 1 año voluntario y 1 año forzoso, como cuando un estudiante va y alquila un cuartito para vivir, 1 año voluntario y 1 año forzoso. Un cheque en dólares, $278,000 americanos. Llegó a Bolivia después de que se ganase un juicio internacional iniciado en anteriores gobiernos constitucionales. Llegó el cheque y no el presidente de la época, el dictador, no tuvo ningún empacho en endosárselo a su nombre y apropiarse de los $278,000. Bueno, mira... para darte otros ejemplos, pero tomaría mucho, ¿no? Quería hacer referencia que imagínate cuánto nos espantamos en aquella época, Juan. Pero claro. Por $278,000 que se había embolsillado un comandante. Y hoy día, en el fondo... indígena. 1.000 millones. 1.000 millones. Claro. Te iba a dar un otro ejemplo bien vinculado a los hechos actuales, ¿no? Se compraron equipos petroleros por $14 millones. Los dictadores anularon la licitación y la adjudicación, la volvieron a reabrir y compraron los mismos equipos a la misma empresa con $4 millones adicionales. Eran taladros también, ¿no? Bueno, ahora tenemos taladros, pero con un sobreprecio de $20 millones. El dólar se ha devaluado, Juan, bueno, por favor, o sea, hay que ser comprensivos. Mira, claro, el año 2000, después de 20 años, asumimos que el pillerío de las dictaduras se había incrementado, pero enormemente con motivo de el pillerío neoliberal. Y al cabo de 12 años hoy día, nos damos cuenta que ese pillerío neoliberal se queda pequeño, se queda corto frente al pillerío populista autoritario, ¿no? Entonces, por ahí anda la cosa, yo creo, ¿no? Mira, y no es que estemos dando vueltas en el mismo lugar. Tal vez en espiral. Exactamente. Yo creo que estamos avanzando, yo creo que sí. Mira, hace unos años era notoria la indiferencia con la que nos veían los muchachos de 20, de 25 años, o tal vez de 18, ¿no? Tal vez no a ti tanto, sino a mí me veían como un bicho raro en muchos lugares, ¿no? Pero yo creo que este hecho de las plataformas ciudadanas está incorporando a muchos jóvenes a la lucha política, a la vida democrática en el buen sentido. Sin duda alguna, ha refrescado la política y bueno, y tratemos de saltar un poquito, siempre que se juntan dos personas de la generación nuestra, pues tendemos a hablar más del pasado que del presente y del futuro. Pero yo estoy seguro que quienes nos están viendo y escuchando lo que quieren es que vayamos a lo que está pasando ahorita. Decía hace un momento, hay 5 carpas ahí en la Plaza Baró, hay gente que dice... hemos caído en la trampa del gobierno. El gobierno ha planteado la electoralización, ha planteado que se hagan elecciones primarias a patolondras, ya rapidito, que todos se alineen, que nombren su candidato a la oposición o sus candidatos, las oposiciones, que se enfrenten, que se lo legalice rápido Evo Morales el 8 de noviembre, y bueno, que todo sea en un tráfago, además donde está metido el tema de la Haya, el tema del mar, es decir, muy a tono con nuestro tiempo, ¿no? La acumulación de eventos, acontecimientos, novedades, y en ese tráfago, a esa velocidad, digamos, la gente casi no puede ni pensar. Y mucha gente dice, estamos cayendo en esa trampa,
y estamos yendo a las elecciones que nos está planteando el gobierno. ¿Qué nos hace pensar? Ese es el principal argumento. ¿Qué nos hace pensar que este señor que ha desconocido el 21 de febrero, que ha desconocido el voto de la gente, vaya a respetar después el resultado de las elecciones en octubre de 2019? Ese argumento muy fuerte que lo ha planteado la gente es rebatido, por supuesto, lo hemos rebatido muchas personas diciendo que hay que pelear en todos los escenarios donde nos plantee pelear el gobierno. Uno es el escenario de la justicia, otro es el escenario de las calles, pero también está el escenario de las elecciones, y que dejarle el campo libre de las elecciones al gobierno también sería un tremendo error. Bueno, eso están debatiendo las plataformas y los colectivos. Vuelvo al pasado para mirar el futuro. Perfecto. Para comentarles lo que muchos jóvenes de las plataformas, vigorosos, con gran compromiso, tal vez lo hayan leído en los periódicos, en los libros, pero que no lo han vivido. Y que tiene mucho que ver con los desafíos, pues, ¿no?, que te plantea la vida, que te plantea la política de una manera determinada y no como tú quisieras, ¿no? Así es. Hegel decía, la historia avanza siempre por el lado malo. Claro, y alguien decía también, mira, las opciones no están en una vitrina, a veces es una sola, ¿no? Y no es que tienes varias para sacarlas sí. del escaparate. Bueno, vuelvo al pasado para mirar el futuro. Pensando en estos muchachos que yo admiro tanto, porque es la gran recuperación de este tiempo. El refrescamiento de la política. Mujeres y jóvenes, creo que son los grandes actores que están protagonizando estos días que nos auguran un buen futuro. El año 77, mencionabas un poquito hace un ratito tú. El año 77, el dictador Hugo Banzer Suárez había agotado su modelo. Se habían caído los precios de las materias primas, la deuda externa era impagable ya, y entonces quiso prorrogarse. Y para prorrogarse convocó elecciones. Mira, aquella vez la izquierda tuvo el pudor de poner a su ministro de gobierno, no plantearse él como candidato, lo puso a Pereda de candidato a esas elecciones, que era su delfín, su ministro de gobierno. Claro, las cosas no son idénticas. Eran un poco pudorosos. Las cosas no son idénticas. No, era un prorroguismo que había buscado la vía electoral, entre comillas, democrática, para prorrogarse, agotado como estaba su modelo de gestión económica, gubernamental y estatal. Aquella vez no había movimiento ciudadano, había resistencia clandestina. Eso era lo que éramos, ¿no? Sí. Estábamos en la clandestinidad, muchos de nosotros habíamos pasado ya por la cárcel, por el exilio, etc. Y se planteó el debate. No, pues, este tipo quiere hacer de las elecciones el mecanismo para perpetuar la dictadura. No, nada de elecciones. Vamos al derrocamiento. Persistamos en el derrocamiento de la dictadura. La lucha armada en ese tiempo. Ni siquiera la lucha armada, no. Ya estábamos muy lejos. No, pero habían sectores. En los años 70 no, ya. Que planteaban. El ELN ya no. El ELN ya era historia, ¿no? El ELN no, pero habían grupos. No voy a decir nombres ni siglas, ¿para qué? No es el momento. Pero sí habían sectores pues que querían ir por esa vía. Pero no importa, el objetivo era el mismo. Pero ahí el gran paradigma, claro que fue desafiado, era no, como que elecciones. No, persistamos en la resistencia hasta el derrocamiento de la dictadura. ¿Qué elecciones qué margen nos puede ofrecer unas elecciones convocadas por el dictador y administradas por el exdictador? No, mira, ahí una parte de la resistencia clandestina le dimos, vamos a las elecciones. Claro. Y la reacción de la sociedad fue muy importante porque al tiempo que los políticos clandestinos le dijimos, vamos a las elecciones, la sociedad de abajo le dijo amnistía general, ¿no? Y las dos cosas confluyeron y finalmente la dictadura fue derrotada. Pereda, claro, hizo el golpe después del fraude. ¿Cuánto duró? Mes y medio, 2 meses. Vino Padilla y fue imparable la reapertura democrática. Bueno, no estamos hablando... Imparable, eres muy... Duró 2 años, Juan, ¿no? 4 años en realidad, desde el 78 hasta el 82. Esa fue la semilla pero que fue duro. Sembró la resistencia clandestina
para la germinación y para el despliegue de la vida democrática que hoy día tiene 36 años ininterrumpidos. Pero hay una cosa que tú has dicho que es muy importante y que es aplicable a este momento desde mi punto de vista. En ese momento, creo que el secreto del éxito fue la combinación de la movilización Así es, ciudadana exactamente. con el asumir el desafío electoral. Si solo se hubiera asumido el desafío electoral sin movilización ciudadana, probablemente las cosas hubieran sido completamente diferentes, ¿no? Hoy día me da la impresión de que el gran reclamo de las plataformas ciudadanas y de los colectivos es, a ver un ratito, les están poniendo un freno a los partidos, no vayan tan rápido a la electoralización y descuiden la movilización ciudadana. Tenemos que mantener a la ciudadanía movilizada en defensa del 21F. Tenemos que hacer cosas hasta el 10 de octubre. El 10 de octubre debe ser un día muy importante de reafirmación y ratificación de la lucha democrática en Bolivia. No se apresuren tanto, está bien, negocien, comiencen a ver sus candidatos, etcétera. Nosotros también queremos participar, queremos ser parte de ese gran frente amplio que se pueda constituir, pero no abandonen la movilización ciudadana. Me parece que ese es el mensaje que están dando las plataformas. Bueno, parece que hoy día no vamos a debatir mucho, estamos muy de acuerdo. No, lo que voy es a lo siguiente, ¿no? No es posible, en primer lugar, elegir los escenarios. Los escenarios se dan y tienes que actuar en ellos. Esta es una primera cosa. Está claro que Banzer era un dictador y Evo Morales no es un dictador, aunque las plataformas lo han declarado solemnemente como tal. No me parece acertado, me parece un error, porque hay que pensar cuando uno hace política en la gente de a pie, ¿no? La gente que está en otra cosa, que está en lo suyo y que cada día simplemente está escuchando los mensajes, ¿no? De repente estos mensajes no le van a llegar a mucha gente que no se ve afectado en sus libertades, pues punto, no es así ya. Pero bueno, yo no hago esa comparación, no es que el Evo autoritario es parecido al Banzer dictador. No, lo que hay enormes parecidos en el modelo. Eso te iba a decir. Mira, no es igual, pero es parecido. Bueno, además, lo he dicho varias veces, el autoritarismo está muy lejos de la democracia plena y muy próximo a la dictadura, ¿no? Es peligroso. Por eso la lucha por la vigencia democrática es una lucha sin cuartel con el autoritarismo. Bueno, mira, es un modelo agotado el que tenemos en circunstancias muy parecidas al agotamiento banzerista, del banzerato, digamos, ¿no? Banzer cabalgó esos 7 años, o los 6 primeros años, sobre el alza del petróleo y de los minerales. Así es. Cabalgó sobre el inicio próspero de la agroindustria cruceña. Y sobre todo cabalgó sobre el endeudamiento externo millonario de $500 millones del año 70 con Torres. Pasamos a los 3.000 millones cuando se fue Banzer, ¿no? Mira, todo eso se parece tanto hoy día, ¿no? Cabalgamos sobre el gas, cabalgamos sobre el endeudamiento externo y cabalgamos sobre la reprimarización absoluta de la economía. Bueno, se han agotado ambos. Hay un parecido muy grande y ambos quieren prorrogarse, ¿no? Y ambos plantean una manera de prorrogarse y nosotros no tenemos una manera propia de hacerlo. O sea, quiero decir de que en este momento no hay una alternativa capaz de lograr una salida distinta. No, vamos a tener que ir a una salida electoral. Y sí, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? No podemos ir desarmados creyendo que las urnas son un santuario, ¿no? Y que tenemos a unas sacerdotisas ¿no? impolutas en la Corte o en el Tribunal Supremo Electoral. No, es vital la movilización. Pero cuando la movilización se plantea en términos extremos y te dicen no traicionen el 21 de febrero, no hagan primarias, ¿no? Mira, yo he conocido, por suerte ese documento no fue aprobado el otro día en Sucre, yo he conocido un documento que venía de una de las plataformas que planteaba sabotaje a las elecciones primarias, ¿no? Yo pienso que ahí hay una posición, contraria a participar en las elecciones de buena fe y una de muy mala fe.
y lo voy a decir con todas las letras y con todas las palabras, con todos los riesgos que eso pueda significar, ¿no? Yo creo que hay gente que genuinamente piensa que ir a las elecciones puede constituir una pérdida de tiempo, que al final de cuentas Evo Morales va a imponer su voluntad, va a hacer fraude, va a hacer lo que tenga que hacer para prorrogarse en el poder, y que en ese sentido lo que hay que hacer es denunciar ante la comunidad internacional. Es decir, es una posición que la considero, no estoy de acuerdo con ella, pero la considero legítima, la considero válida. Pero hay otra posición, Juan, que viene del norte, que viene de quienes están asilados en Estados Unidos, y que a ellos no les conviene, en realidad, un gobierno democrático. No les conviene que salga Evo Morales. No les conviene que Evo Morales no esté en el gobierno. ¿Por qué? La gente dirá, pero ¿qué? Este tipo está loco, ¿qué está diciendo? No, no les conviene. Se les acaba el discurso. Exactamente, porque el día que haya un gobierno acá plenamente democrático, de pleno respeto al Estado de Derecho, y hay una justicia imparcial y proba, ¿dónde queda su discurso para no venir a rendir cuentas acá a Bolivia? ¿Dónde se quedó ese discurso? En la nada. Ahorita, bueno, pues pueden gozar del asilo que le brindan estos países, que dicen, bueno, pues allá no hay una justicia que les garantice un debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces esta gente te plantea cosas imposibles, Juan. Te plantean esto que estamos hablando. O sea, coinciden con los de buena fe, utilizan esos argumentos y se vuelven los más radicales. Se vuelven los radicales pero a fuerza. Y dicen, no, imposible, con las tiranías no se negocia, con las dictaduras no hay nada que hablar, a las dictaduras y a las tiranías se las derroca. Bueno, ese discurso, ¿cierto? Ya sabemos a dónde nos lleva. Ya sabemos a dónde llevó a nuestros hermanos venezolanos. Los llevó no a tener 15 años como estamos sufriendo nosotros esto, sino los llevó a tener a Maduro y a tener ya casi 20 años de permanencia en el poder de aquello. Entonces, no, yo creo que hay que saber aclarar las cosas y diferenciarlas. Está bien, hay gente que puede pensar que no es lo mejor ir a las elecciones primarias, habrá que seguir debatiendo, habrá que seguir discutiendo, habrá que seguir haciendo el esfuerzo de que la gente entienda que hay que unificar las agendas, de que por un lado los partidos no tienen que apresurarse tanto en entrar de lleno a la electoralización y al escenario ya estrictamente electoral, abandonando la movilización ciudadana, y en el otro lado tendrán que entender que la movilización ciudadana y todo lo que hagamos tienen unos plazos y tienen unos límites para confluir en la defensa del 21 de febrero. Hay que hacerlo todo en un mismo tiempo, sabiendo que hay intensidades que pueden ser distintas, aunque mientras avance el calendario, también las intensidades tienden a confluir, ¿no? Así es. Mira, defendamos el 21 de febrero y luego formulemos una propuesta político-electoral alternativa. Todavía eso tenía algún sentido antes de esta maniobra electoral que ha hecho, o esta maniobra político-electoral que ha hecho el MAS, vaciando de contenidos la ley del tribunal y poniendo las primarias para mañana, ¿no es así? Sí, se pensaba que todo este año, que todavía está transcurriendo, debía defenderse prioritaria, sino exclusivamente el voto popular, la soberanía del voto, la democracia, la Constitución, expresada en el 21 de febrero. Y tenía cierta lógica que después de eso había que pensar de manera... Después del 21 de febrero de 2019. Ese era por parecía, alguien dijo el día de... El hito. ¿no? Sí. No hay tal. Está claro que no hay Obvio, tal. obvio. Por una sencilla razón. Aquí está ya, no lo que especulábamos hace 2 lunes, ¿no? No, aquí está ya el comunicado del Tribunal Supremo Electoral con el cronograma, ¿no? Con las fechas. Y resulta que hay que inscribir candidaturas el miércoles 28 de noviembre. Si no inscribes candidaturas primarias, para las primarias estoy hablando, ¿no? Si no inscribes candidaturas el 28 de noviembre,
amigos de las plataformas, estamos fuera de la confrontación electoral y por tanto estamos dejando el escenario vacío para que el prorroguismo se consolide, como tú lo has dicho, como lo han hecho en otros países, especialmente en Venezuela, ¿no? Pero resulta que la defensa del 21 de febrero va a ser crucial recién a partir del 8 de diciembre. Vuelvo a las fechas. El 28 de noviembre hay que presentar binomios. Y el sábado 8 de diciembre es clave para la lucha del 21 de febrero. O sea, después, ¿no? Son 2 semanas después. Para que la audiencia nos entienda, es el ¿Por día qué? que el Tribunal Supremo Electoral va a ¿Habilitar aceptar o no? Va a aceptar. Admiro el optimismo de Juan. Es el día que el Tribunal Supremo Electoral va a habilitar a Evo Morales y a Álvaro García Linera como candidatos a la presidencia y vicepresidencia del Claro, país. entonces está claro que el 21 de febrero en su defensa tiene un día crucial 15 días después de que hay que inscribir las candidaturas, ¿no es así? Entonces, ya no es posible, en primer lugar, las etapas. Y está claro que ya no es posible una etapa previa de defensa y una etapa posterior de articulación de alternativas. Juan, antes de seguir, quisiera que le dediquemos 5 minutos a un asunto que me preguntó el otro día un alumno mío de la universidad, un muchacho de 18 años. Me dijo, ¿por qué no ha sucedido con esta ley de organizaciones políticas lo que sucedió con el Código Penal? Su angustia era, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hemos podido como sociedad civil, como ciudadanía, como resistencia democrática, oponernos con el mismo vigor y con la misma fortaleza a esta ley como lo hicimos al Código Penal, siendo que esta ley es estructuralmente y teleológicamente más importante que la inclusive que la del Código Penal, es decir, en el sentido de que afecta mucho más los intereses de toda la gente y son más globales porque abarca absolutamente a toda la sociedad. ¿Cuál es tu opinión? La respuesta que yo ensayé es que le dije que tenemos una pulsión muy fuerte, los bolivianos, a la resolución democrática de nuestras controversias. Y cuando nos dan una salida electoral para cualquier cosa, cuando nos dicen, esto lo podemos arreglar votando, y no mediante el enfrentamiento, elegimos siempre el escenario electoral. He visto que esa es nuestra tradición de cultura política. Nos gusta resolver las cosas de manera democrática. Tenemos un chip, un gen democrático muy desarrollado y no somos como otras sociedades. Otras sociedades tienden a conflictos violentos durante muchísimo tiempo, han tenido guerrillas durante 40 años, 50 años. Nosotros nunca. Y cuando hemos tenido la oportunidad, como el 78, de resolver electoralmente, apostamos a las elecciones. Y ves que hemos tenido esto, si tú te pones a pensar en los grandes momentos conflictivos que hemos tenido. El mismo revocatorio de Evo Morales, ¿te acuerdas? El año 2009 fue, ¿no? Cuando se le planteó un revocatorio al presidente Evo Morales. La gente rápidamente se enganchó con el revocatorio. Porque había ¿te acuerdas? No lo dejaban aterrizar al presidente en los aeropuertos, había una convulsión terrible, en fin, lo que el gobierno ha bautizado como el golpe cívico prefectural, muy afectos a ese tipo de denominaciones. Pero bueno, había un momento de convulsión y la gente cuando le ofrecieron la alternativa electoral, ¡pum!, la tomó. Y yo creo que los estrategas del gobierno esta vez fueron muy acertados en plantear el tema este. Ellos se dieron cuenta, dijeron, si le damos una salida electoral a la gente va a agarrar la salida electoral. ¿Qué piensas tú? 2 criterios que pueden ser polémicos. Mira, el primero es de que una vez aprobada, una vez anunciada y luego promulgada, sancionada la ley de organizaciones políticas y lo que la ha caracterizado, ¿no? Las primarias, han respondido mal nuestros liderazgos políticos opositores. Han dicho, esta ley es para legitimar la candidatura de Evo Morales el 21 de febrero. No es cierto, punto.
Porque si fuera así, la comunidad, el conjunto de la oposición democrática, que es la mayoría del país, lo hubiera entendido, hubiera ido a las calles a bajar esa ley. No, está claro que esa ley no es para legitimar la candidatura de Evo Morales. ¿Por qué la tal? No es tal. Simplemente esta ley, claro, y ahí está la gran maniobra, es una ley que anticipa los plazos en los que presumiblemente Evo Morales quiere habilitarse como candidato. Y entonces es más difícil ya comprender que esta ley no anticipa y que no es necesario. Fue una equivocación, en mi criterio, de los líderes opositores decir, esta ley es para legitimar a Evo Morales como candidato y por tanto vamos a las calles. La gente dice, a ver, pero ¿por dónde? No era exactamente comprensible. Y ya otro criterio que posiblemente sea más polémico, pero creo que tiene cierta realidad. No hay mal que por bien no venga. ¿No? Mira, estamos atropellados. Bueno, no estamos atropellados, estamos apresurados, ¿no? Nos está queriendo atropellar con los plazos el gobierno. No tenemos que precipitarnos. Pero está claro que tenemos que quemar etapas. Y en esa quema de etapas, algunos problemas irresolubles en varios momentos de la oposición pueden resolverse tal vez mejor. Imagínate un año para discutir qué tipo de alianza es la que tenemos para enfrentar al prorroguismo. Tal vez nos hubiéramos quedado sin ojos, ¿no? Sí, Bueno, sí. en menos tiempo, con mayores urgencias, es probable que tengamos un poquito más de lucidez para definir entre una megacoalición que la gente no quiere y una alianza victoriosa, pero con perspectiva gubernamental. Bueno, ¿no? me encanta que veas el vaso medio lleno y no medio vacío siempre, Juan. Es admirable esa actitud. En eso sí vamos a discrepar. Yo fui uno de los primeros que defendió esta idea de que el MAS tenía 3 objetivos con esta ley, y el primero de ellos era no legitimar, nunca creo que nadie lo dijo así, sino recubrirle de un barniz más de legitimación a la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera. Obviamente el esfuerzo mayor lo hicieron con el fallo írrito del Tribunal Constitucional de finales de 2017, de noviembre de 2017, pero acá lo que intentaban es darle un barnicito más de legalidad y decir, ahí está, ya ve, el Tribunal Supremo, no tenemos que esperar con incertidumbre hasta julio o junio de 2019 para saber que el presidente está habilitado. Ahí está, lo acaba de habilitar el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que ese era un objetivo fundamental. Los otros 2 objetivos, el objetivo de, principalmente el objetivo de distraer a la opinión pública de los problemas de corrupción, de gestión, etcétera, es un objetivo que va a seguir a lo largo de todo este proceso de electoralización y está plenamente vigente. Y el tercer objetivo, de tener a la oposición completamente, tú dices con gran optimismo, dices, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que nos apresure, más bien nos va a ayudar a que sin pensar mucho hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no? Porque si pensáramos mucho no vamos a llegar a nada, ¿no? Como cuando uno se casa, ¿no? Cuando piensa mucho puede... Ya no se casa. Ya no se casa. Esa es un poquito la lógica, pero yo creo que, retornando a mi argumento, yo creo que el gobierno se dio cuenta de manera inteligente que, por ejemplo, si en el Código Penal, imagínate, Juan, si en el momento del Código Penal el gobierno hubiera dicho, vamos a un referéndum sobre el Código Penal, inmediatamente todas las movilizaciones, es mi hipótesis, hubieran decaído, hubieran bajado de tono y todo el mundo se hubiera enganchado al referéndum del Código Penal. A nosotros nos gusta resolver las cosas por el voto. Esa es la causa de por qué esto ha funcionado para el gobierno, este tema de la electoralización. La gente ve y dice, bueno, entonces resolvamos. Pues un poco es así. Mira, y me lo reflexionó también un muchacho, un poquito mayor, de un estudiante de maestría de Derecho Constitucional. Muy, muy interesante me dijo, ¿qué dice el artículo 168 de la Constitución? Que el presidente y el vicepresidente pueden ser reelectos por una sola vez. Eso dice el 168. Eso quiso cambiar el gobierno el 21 de febrero y no pudo. Eso que debió haber hecho respetar el Tribunal Constitucional no lo ha hecho respetar.
Ahora debería hacerlo respetar el Tribunal Supremo Electoral, de que el presidente y el vicepresidente solo pueden ser reelectos por una sola vez. Bueno, no lo va a hacer respetar el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a seguir adelante. Bueno, pues dice este muchacho, dice, si no lo hacen las instituciones mandadas por ley, hacer respetar nuestra Constitución, la haremos respetar nosotros. O sea que el 21 de febrero, el hecho de que el presidente y el vicepresidente no puedan ser reelectos más de una vez, lo haremos cumplir los ciudadanos el 27 de octubre del año 2019. Es decir, el voto el 27 de octubre del 2019 tendrá ese contenido de ratificación del 21 de febrero de 2016. No pueden ser reelectos más de una vez. Yo persisto, ¿no?, en el error de nuestra dirigencia política más visible de equiparar el 21 de febrero así pura y duramente con elecciones primarias. No hay manera de entender eso, ¿no? Además, para la gente que no está todos los días pues machacando sobre una temática tan linda como es esta, ¿no? Pero en segundo lugar, porque el Código Penal sí le interesaba al gobierno para criminalizar muchas conductas, ¿no? Este gobierno es el abanderado del populismo penal. Uy, ¿qué término ese? No, es que es una corriente internacional la del populismo penal, por la que los gobernantes, amparándose o recogiendo el repudio de la gente frente a los delitos y a la impunidad de los delitos, criminalizan las conductas, sobrepenalizan los delitos y claro, ganan votos, ¿no? Ganan popularidad sin resolver en lo más mínimo el agravamiento de la delincuencia, ¿no? Ahí había un interés gubernamental, seguir en su línea del populismo penal, criminalizar conductas, ganar votos y de repente perseguir a varios opositores por algunas causas que no están suficientemente todavía penalizadas. Obviamente, una movilización que se fue haciendo nacional. Empezaron los médicos, siguieron los estudiantes, continuaron los gremiales, los choferes y después Ricardo Paz y Juan del Granado, ¿no es así? Estuvimos todos ahí. Por supuesto, el gobierno no iba a jugar sus cartas, ¿no? Manteniendo el Código Penal. Mira, ¿va a mantener esta ley? Por supuesto que sí, esta es una movida estratégica para el gobierno en la perspectiva de su continuidad. En el articulado del Código Penal no había ningún elemento directamente vinculado al prorroguismo, ¿no?, al objetivo máximo de este gobierno. Esta ley toda está subordinada a la visión prorroguista. No iba a ceder en esto, ¿no? Y creo que la gente también se daba cuenta de eso. Entonces, no, yo creo que por ahí hay una explicación muy clara. Y yo reitero la necesidad, tal vez podamos dedicarle los últimos minutos a esto, Ricardo, la necesidad de vincular de manera ya indisoluble, en un solo tiempo, en un solo momento, la movilización ciudadana en defensa del 21F, en contra de esta ley que está atropellando, al tiempo que formulamos una alternativa que efectivamente exprese la unidad y la renovación, que yo creo que son los elementos que tenemos que recogerlos del 21 de febrero. No había 21 de febrero si no había unidad. El no facilitó la unidad. Pero ese no tampoco hubiera habido como tal si es que no venía acompañado de una renovación en las caras, en los liderazgos, en las interpretaciones. Es el momento, otra vez, de la unidad y de la renovación. Y creo que preservar precisamente esa unidad es el bien mayor en este momento, ¿no? Ante las pulsiones y las tensiones que existen en este momento entre los movimientos y colectivos ciudadanos y los partidos políticos, tú has hecho referencia, hay gente que está comenzando a hablar de traición, está comenzando a hablar de, está usando ya palabras fuertes y términos inadecuados. Yo creo que en este momento hay que retornar un poco a la calma, hay que bajar un poco el tono y hay que esperar que al final de cuentas estamos en lo mismo. Podemos discrepar, podemos tener visiones diferentes, pero lo que no podemos hacer es caer en la trampa de la división. El bien mayor, como bien dices tú, fue haber conquistado a través del 21 de febrero la unidad de la ciudadanía.
si echamos a perder eso, si ahorita los partidos políticos se van por un lado, los movimientos ciudadanos por otros, unos cuantos se alían, o entre los partidos se arman 2, 3 bloques, en fin, si caemos en la trampa de la división, bueno, el trabajo del gobierno habrá sido completo, pues, ¿no? La estrategia gubernamental habrá tenido un éxito total. Y dirán, ¿no es cierto?, hemos habilitado a Evo Morales, hemos distraído a la gente y hemos dividido a la oposición. Perfecto, ahora sí podemos enfrentar las elecciones del 2019 con tranquilidad, ¿no? Y nosotros, la oposición democrática, si somos funcionales a eso, pues, como dice el tambor Vargas, moriremos si somos sonsos. Teniendo en cuenta, Ricardo, que lo que hagamos en estas próximas semanas tienen 2 objetivos indisolubles. El primero sí es el que tú dices, el que la gente está acariciándolo todos los días, que se vayan los que están. O sea, que se acabe un gobierno que está agotado y que no debe continuar mucho más. Se ha fracturado la ética, se ha fracturado la institucionalidad y sobre todo se ha desconocido la Constitución. Es el primer gran objetivo. Pero al día siguiente de lograr esos objetivos, Ricardo, hay que gobernar el país. Sin duda. ¿No? Mira, después del 13 de octubre, bueno, después del 22 de enero del año 2020, cuando se posesiona el nuevo gobierno capaz de derrotar al prorroguismo, tiene que gobernar. O sea que el objetivo de derrotar al gobierno no es el objetivo en sí mismo. No, aquí lo que queremos es abrir un periodo de tiempo en el que retomemos los grandes paradigmas para el bienestar de los ciudadanos. Gobernemos. Y entonces, claro, hay ahí el problema de que, cuidado que la unidad suficiente o capaz por su amplitud de derrotar al prorroguismo sea el caldo de cultivo para la ingobernabilidad del próximo futuro. Entonces, hay que equilibrar. Ahí volveremos a las lecciones de la historia, ¿no? Ahí volveremos a ver el pasado y aprenderemos de los errores cometidos. Los errores cometidos con la UDP en la recuperación de la democracia, donde un frente democrático ciudadano amplio logró la derrota de la dictadura, pero después fue muy ineficiente a la hora de gobernar. Pero creo que hemos aprendido esas lecciones. Creo que sabemos que para gobernar se requiere de un programa homogéneo, de decisiones muy claras y contundentes que tomar. Y por supuesto, yo comparo mucho también a lo que te pasó a ti cuando tomaste la alcaldía el año, ya no me acuerdo, 2000. Cuando tomaste la alcaldía el año 2000, después de una crisis terrible precisamente de corrupción, malos manejos, es decir, era el desastre total lo que se vivía en el municipio paceño, y lo que se instauró en ese momento fue un shock institucional, un shock democrático, un shock anticorrupción, un shock para revalidar la meritocracia, y tener una perspectiva, un futuro para que la gente realmente pueda confiar en ese manejo, ¿no? Bueno, amigos, nos vamos. Ha sido un gusto estar con Ricardo, con ustedes, y tal vez el tema del próximo lunes deba ser esto, ¿no? ¿Qué entendemos por unidad cuando ya no está el no ahí, como estuvo el 21 de febrero? ¿Y qué entendemos por renovación, cuando el desafío ya no es solamente evitar el prorroguismo, sino cuando el desafío es ofrecerle una mejor perspectiva de gobierno a todos los bolivianos? De acuerdo, con esa promesa entonces, el lunes. El día después, el día lunes. Cabildeo presentó un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.